La Tercera Cruzada, el conflicto que redefinió el destino de Oriente Medio. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurrió después de la Segunda Cruzada, cuando los cruzados fracasaron en su intento de recuperar Edesa y reforzar su control sobre Tierra Santa? Aunque la Segunda Cruzada terminó en desastre, con derrotas en Anatolia y el fallido asedio de Damasco, la lucha por el control de los lugares sagrados estaba lejos de concluir. Un nuevo capítulo lleno de desafíos, traiciones y batallas épicas se gestaba en el horizonte, la Tercera Cruzada. En este video, nos adentraremos en los eventos que llevaron a la Tercera Cruzada, una expedición marcada por el liderazgo de figuras legendarias como Ricardo Corazón de León y Saladino. Exploraremos cómo la captura de Jerusalén por parte de Saladino en 1187 desató una ola de indignación y un llamado a las armas en toda Europa. Con líderes tan poderosos como Ricardo I de Inglaterra, Felipe II de Francia y Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico, esta cruzada prometía ser una campaña decisiva para el futuro de los estados cruzados. Acompáñanos mientras desentrañamos las motivaciones, las estrategias y los desafíos que enfrentaron los cruzados en su intento de recuperar Jerusalén y fortalecer sus posiciones en Tierra Santa. Veremos cómo las esperanzas se enfrentaron a la dura realidad de las tierras áridas y los muros impenetrables de los castillos sarracenos, y cómo esta cruzada marcó el curso de la historia. A finales del siglo XII, el mundo estaba en constante cambio. La Primera Cruzada había dejado a los cristianos con una presencia firme en Tierra Santa, pero esta estabilidad era frágil. Los estados cruzados, rodeados por poderosos vecinos musulmanes, dependían de un flujo continuo de apoyo de Europa. Sin embargo, la complacencia y la desunión interna debilitaron su posición. En 1187, el destino de Jerusalén cambió drásticamente cuando Saladino, un líder musulmán carismático y estratega brillante, unificó a los musulmanes bajo su mando y lanzó una campaña que culminó en la captura de la Ciudad Santa. El Papa Gregorio VIII, horrorizado por la noticia, emitió la bula papal Audita Tremendi, llamando a una nueva cruzada para recuperar Jerusalén. Este llamado resonó en toda Europa y movilizó a algunos de los más grandes monarcas de la época, incluyendo a Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia y el emperador Federico alias Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico. Ricardo I, conocido por su valentía y habilidad militar, vio en la cruzada una oportunidad para consolidar su reputación y fortalecer su autoridad. Había heredado un reino en conflicto y su participación en la cruzada le ofrecía una vía para unir a sus súbditos en una causa común. Además, su fervor religioso y deseo de aventuras le impulsaron a liderar la expedición. Felipe II, aunque menos entusiasta que Ricardo, entendió la importancia política y religiosa de la cruzada. Su participación era necesaria para mantener el equilibrio de poder en Europa y evitar que Ricardo se convirtiera en el líder indiscutible de la cristiandad occidental. Federico I, apodado Barbarroja por su impresionante barba roja, era un veterano líder con un profundo sentido del deber cristiano. A pesar de su avanzada edad, se embarcó en la cruzada con un gran ejército, dispuesto a recuperar Tierra Santa y reafirmar el poder del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico el Barbarroja optó por una ruta terrestre a través de los Balcanes y Asia Menor, emulando la ruta de la Primera Cruzada. A su paso, enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la desconfianza del emperador bizantino Isaac II Ángelo y la hostilidad de los turcos selyúcidas. Trágicamente, Federico murió ahogado en el río Salep en 1190, un golpe devastador para su ejército, que en gran parte se disolvió tras su muerte. Ricardo y Felipe optaron por la ruta marítima, navegando desde sus respectivos reinos hacia el Mediterráneo. En el camino, Ricardo conquistó la isla de Chipre, un importante punto estratégico que utilizó como base de operaciones. Los dos reyes se reunieron finalmente en Acre, donde comenzaron las operaciones militares conjuntas. El asedio de Acre, que duró desde 1189 hasta 1191, fue uno de los eventos más cruciales de la Tercera Cruzada. Acre era una ciudad fortificada y un importante puerto controlado por los musulmanes. Los cruzados, al llegar, encontraron a las fuerzas cristianas locales ya comprometidas en un prolongado asedio. Ricardo demostró su capacidad militar al reorganizar y reforzar las líneas de asedio. Bajo su mando, los cruzados lanzaron una serie de ataques efectivos y construyeron poderosas máquinas de asedio. La ciudad finalmente cayó en julio de 1191, marcando una significativa victoria para los cruzados. Sin embargo, las tensiones entre Ricardo y Felipe comenzaron a aumentar, culminando en la decisión de Felipe de regresar a Francia, dejando a Ricardo como el principal líder cruzado.
Después de asegurar Acre, Ricardo lideró su ejército hacia el sur a lo largo de la costa mediterránea. El 7 de septiembre de 1191 se enfrentó a las fuerzas de Saladino en la batalla de Arsuf. Los cruzados marchaban en formación cerrada, utilizando la táctica de la columna protegida por flancos de caballería. Saladino, confiando en su habilidad para hostigar y desgastar al enemigo, lanzó una serie de ataques rápidos y retiradas estratégicas. Sin embargo, Ricardo mantuvo la disciplina de sus tropas y, en el momento crucial, lanzó una carga de caballería que rompió las líneas musulmanas, forzando a Saladino a retirarse. Esta victoria reforzó la reputación de Ricardo como un líder militar formidable. Tras la victoria en Arsuf, los cruzados continuaron su avance hacia Jerusalén. Sin embargo, Ricardo enfrentó una serie de desafíos logísticos y estratégicos. La moral entre sus tropas era alta, pero la falta de suministros y el clima adverso dificultaban el avance. Además, Saladino empleó tácticas de tierra quemada, destruyendo cultivos y envenenando pozos para debilitar a los cruzados. Ricardo también comprendió que, incluso si lograban capturar Jerusalén, mantenerla sería extremadamente difícil sin una base de suministro segura. En lugar de lanzar un asalto directo, optó por fortalecer sus posiciones costeras, incluyendo la reconstrucción de la fortaleza de Ascalón. A pesar de las victorias militares, Ricardo comprendió que una victoria total era inalcanzable sin más refuerzos de Europa que no estaban próximos a llegar. Por lo tanto, inició negociaciones con Saladino. Ambos líderes se respetaban mutuamente y buscaban una solución que pudiera poner fin a la guerra sin más derramamiento de sangre. En septiembre de 1192 se firmó el Tratado de Jaffa. Este acuerdo permitió a los cristianos mantener el control de una franja costera desde Tiro hasta Jaffa y garantizó a los peregrinos cristianos acceso seguro a los lugares sagrados en Jerusalén, aunque la ciudad permanecería bajo control musulmán. Aunque la Tercera Cruzada no logró su objetivo principal de recapturar Jerusalén, sí consiguió importantes victorias y estableció una frágil paz en la región. Ricardo Corazón de León regresó a Europa como un héroe, pero con la amargura de no haber cumplido plenamente su misión. Saladino, por su parte, consolidó su control sobre Jerusalén y demostró ser un líder digno y astuto. La Tercera Cruzada también dejó un legado de respeto mutuo entre dos grandes líderes militares y un recordatorio de los complejos desafíos de la guerra medieval. La frágil paz alcanzada sería efímera, ya que las tensiones y los conflictos continuarían en los años siguientes, preparando el terreno para futuras cruzadas. La Tercera Cruzada es una epopeya de valentía, estrategia y diplomacia. Las acciones de líderes como Ricardo Corazón de León y Saladino nos muestran que, incluso en tiempos de guerra, el respeto y la negociación pueden prevalecer. Este conflicto no solo moldeó el destino de Tierra Santa, sino que también dejó lecciones perdurables sobre la naturaleza de la guerra y la paz. Quédate con nosotros mientras seguimos explorando las fascinantes historias de las cruzadas y cómo estos eventos medievales continúan influyendo en nuestro mundo moderno. ¿Qué otras historias épicas están esperando ser contadas? No te pierdas nuestro próximo video para descubrirlo. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.